Seguimos en nuestra serie de prédicas en el libro de Nehemías, tocando el tema el Dios que gobierna o el Dios que edifica, para ser más exacto. Y hemos llegado allí al capítulo 4 de este libro de Nehemías, donde dejamos a Nehemías junto al pueblo armando precisamente todo para la defensa ante la oposición que ya estaban ahí por ambos lados. Tanto tenían a Sanballat, tenían a Tobías, tenían bordeado ya de gente los territorios de la ciudad, ahí acechando a sus vidas, y los tenemos allí en medio de todo el escenario. Ellos estaban en plena construcción de los muros y de pronto toda la amenaza, toda la acechanza, toda la oposición. Una comprensión bíblica de la oposición no solo nos permitirá ver cómo debemos afrontar la oposición, sino también quién está por encima y de qué manera interviene aquel que está por encima de la oposición en medio de un enfrentamiento. Vayamos a recordar esto. Dios no solo llevó a cabo su obra a través de Nehemías a favor del pueblo, llamando a Nehemías para que pueda acudir precisamente a ver esta gente que estaba en cautividad y ver en toda la desolación que se encontraba la ciudad y los muros caídos, para que nuevamente puedan ser reconstruidos, sino también que permitió que opositores se levantaran en ese momento, que estaban haciendo la obra para el Señor, y cada vez que se pueda hacer algo para el Señor, en nombre de Él, se levantará gente que es enemiga de Dios y buscará oponerse ante ello. Pero lo que vamos a observar aquí es que los enemigos de Nehemías no prosperaron. Y no tanto por las estrategias administrativas o militares de Nehemías. De hecho, cuando uno ve el libro de Nehemías, uno queda maravillado. Tal vez tú eres gerente de una compañía. Tal vez tú eres educador dentro de un salón. Y tú dices, vaya, qué tremendo libro para la administración y liderazgo. Por supuesto, hay muchos cursos de liderazgo dentro de los seminarios, que el libro de Nehemías es uno que está allí entre los más rankeados para poder guiar a la gente en cuanto al liderazgo. No lo dudo que sea así. Sin embargo, no tanto es por la estrategia administrativa o militar de Nehemías, sino por lo que Dios había hecho. ¿Qué es lo que había hecho Dios? En esta porción encontramos en el versículo 15 que Él había desbaratado el consejo de ellos. El propio Dios había desbaratado el consejo de ellos. Y más adelante, en el versículo 20, dice que Dios peleará por nosotros. En este sermón veremos dos cosas fundamentales. Por un lado, la prevaleciente soberanía de Dios, obrando a través de la oposición para librar al pueblo. Y por otro, la respuesta humana frente a la oposición. Una de las comidas rápidas que me gusta, y no siempre lo como, pero cada vez que yo lo preparo me encanta, son las hamburguesas, ¿no? Y tiene toda su manera de cómo prepararlas. Pero yo quiero graficar algo en su mente hoy en cuanto al sermón. Esto va a ser como una hamburguesa, donde la base del pan y la tapa va a ser la soberanía de Dios, y en el medio va a estar la respuesta humana. Soberanía de Dios, respuesta humana, soberanía de Dios. Así que esta mañana veremos en el sermón la soberana acción de Dios frustrando el obrar de los enemigos. Número 2, la respuesta humana tomando acciones para cuidarse de los enemigos. Y número 3, la soberana acción de Dios revelando su intervención a favor del pueblo. Número 1,
la soberana acción de Dios frustrando el obrar de los enemigos. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. El enfrentamiento contra los opositores, y ahí donde nosotros dejamos a Nehemías, que estaba presto para estar atento ante los ataques del enemigo, presto a la defensiva, no había hecho principalmente que la reconstrucción de los muros se detuviera. Sin embargo, en lugar de permitir que la oposición les hiciera parar la obra para contraatacar al enemigo, Dios permitió que el pueblo siga edificando el muro mientras vigilaban y protegían la ciudad. Las medidas que Dios permitió que Nehemías tomara tuvieron una relación, o mejor dicho, una reacción en los opositores. Los opositores que estaban ahí frente a toda esta construcción perdieron rápidamente la dirección al cual ellos tenían, que era precisamente parar la construcción de estos muros. Y se dieron cuenta que el pueblo estaba unido. Se dieron cuenta que el pueblo estaba siguiendo una dirección. Estuvieron alertas. No estuvieron allí como que veremos qué va a suceder. Nos dijeron que iban a atacar. No. Estuvieron preparados para luchar si era necesario. Esta acción creó desconcierto precisamente en aquellos opositores que cuando oyeron y vieron el actuar del pueblo, no les hicieron nada. Veamos el texto. El versículo 15 dice: cuando oyeron los enemigos que lo habíamos entendido. ¿Quién había entendido? El pueblo. Nehemías y la gente habían entendido ¿a quién? A Dios. ¿Y qué había entendido el pueblo de Dios? Para eso necesitamos ver el contexto del pasaje. Y la semana pasada dejamos en el versículo 14 algo muy interesante, el cual Nehemías hace 3 cosas fundamentales en el versículo 14. Primero le dice, no temas. Segundo le dice, ¿quién es Dios? Grande y temible. Y en tercer lugar le dice, peleen por vuestros hijos, por vuestras mujeres, por los suyos. Ellos habían entendido precisamente esas palabras que Nehemías ya les había anticipado ante la oposición. Entonces, ¿qué había entendido el pueblo? Que Dios es grande y temible. Y sobre la base de entender que Dios es grande y temible, el pueblo que pudo haber estado amedrentado, temeroso por esta situación particular, echó valor y tomó las palabras de Nehemías para decir, no temas. Por lo tanto, se dieron cuenta que es Dios quien está luchando delante de ellos, frente a la oposición. No están solos. Dios está delante de ellos, frente a esta oposición. Identificaron que ese mismo Dios, que es grande y temible, el cual nos está invitando a decir, no temamos. Identificaron que ese mismo Dios había desbaratado el consejo de ellos. No eran las palabras de Nehemías. No eran las cartas de Atarjerjes. No era la espada, los escudos y el plan militar que tenía. Era Dios. Era Dios. Era Dios que había desbaratado el consejo de ellos.
Ellos sabían que Dios había intervenido para que el objetivo de los opositores no se lleve a cabo. ¿Y qué produjo eso en ellos? ¿Qué produjo? Bueno, podríamos decir confianza. Produjo confianza, pero también produjo seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque volvieron a sus labores de reconstruir. El texto, versículo 15, termina diciendo: nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Habían entendido a Dios? Número 2, habían entendido que ese Dios había desbaratado el consejo de ellos. Y bajo ese pensamiento dijeron: vamos, sigamos reconstruyendo. Vamos, la tarea que ha sido asignada tiene que proseguir. Hermanos, algo que es cierto en la vida cristiana es lo siguiente: conocer a Dios te llevará a identificar quién es Él y qué es lo capaz de hacer. Conocer a Dios te llevará a entender, reconocer, identificar quién es Él y qué es lo que es capaz de hacer. El teólogo J.I. Packer, quien fue reconocido por la revista Times como uno de los 25 evangélicos más influyentes de los Estados Unidos, escribió un libro titulado, muy antiguo, El conocimiento del Dios Santo, que ahora lo puedes encontrar no bajo ese título, sino bajo el título Conocer a Dios. Si ese libro llega a tus manos, o si está en tu biblioteca y está medio empolvado, te animaría a que lo cogieras y lo leas. Porque tiene algo muy interesante que decirnos en cuanto a conocer a Dios. Y voy a citar lo que él mismo dice en cuanto a este conocer a Dios. Cito: se puede conocer mucho acerca de Dios sin tener mucho conocimiento de Él. Descubrimos profundos intereses por la teología, esa gran palabra que para muchos puede ser muy atractiva, que le lleva a leer cantidad de libros, que te lleva a manejar las escrituras, que movido bajo el conocimiento que tienes, te mueve a poder dirigir bajo una invitación grupos de estudio o cualquier labor ministerial. Packer dice: todo eso es muy bello, pero el interés por esa gran palabra, teología, el conocimiento acerca de Dios y hablar bien sobre temas cristianos, no tienen nada que ver con el conocimiento de Dios. Podemos conocer como X teólogo acerca de Dios, más aún si nosotros estudiamos sus obras y nos empapamos de toda su teología. Sin embargo, con todo eso, a lo mejor no conozcas a Dios en absoluto. Y surge una pregunta natural que yo me hice cuando estaba leyendo ese fragmento ahí de Packer. ¿En qué consiste entonces conocer a Dios? Porque muchos de nosotros podemos llegar a la conclusión que decimos conocer a Dios,
pero realmente hemos llenado nuestra mente de su conocimiento en nuestra vida. Conocer a Dios comprende primero escuchar la palabra de Dios y aceptarla en la forma que es interpretada por el Espíritu Santo para aplicarla a uno mismo. Número 2, es tomar nota de la naturaleza y el carácter de Dios, como nos lo revelan su palabra y sus obras. Número 3, es aceptar sus invitaciones y hacer lo que Él me manda hacer. Y número 4, por último, es reconocer el amor que nos ha mostrado al acercarse a nosotros y al relacionarnos consigo en esa comunión divina. Eso es conocer a Dios. Que por medio de la palabra, según como el Espíritu Santo la interpreta y la aplica a nuestra propia vida, tengamos nosotros el reconocimiento de la naturaleza y el carácter de Dios en nuestra propia vida. De tal manera que yo reconozco eso, entiendo eso y lo aplico, permitiendo hacer que Dios, si me invita a hacer algo, respondo a hacer eso. Porque hay una comunión íntima, el cual yo comparto con el Señor. El pueblo, en ese toque de gracia, si podríamos haber llamado así, reconoció que en medio de la oposición había alguien que estaba por encima de la oposición, que estaba ahí desbaratando todo lo que los enemigos estaban buscando promover. Pero sé que tú y yo conocemos muy bien a este pueblo, porque lo hemos visto registrado a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede reconocer en algún momento la evidencia de Dios y cómo en un instante puede olvidar totalmente eso? Tú y yo muchas veces nos hemos golpeado hasta la cabeza de poder decir, pero si es tan evidente, ¿por qué no lo ven? Ay, otra vez, ¿sabes? Allí surge algo que el corazón en muchas ocasiones a veces parece estar distante de ello, pero en muchas ocasiones nosotros respondemos de la misma manera. Aún teniendo en la mente o probablemente diciendo que tú entiendes a Dios o que le conoces. ¿Conoces realmente a Dios? ¿Conoces lo que realmente Él es en su naturaleza y su carácter? ¿Conoces realmente lo que Él pide? ¿Lo conoces? En la medida que conozcas a Dios, sabrás lo que Él puede hacer. Eso te llevará a poder confiar y descansar en su soberanía. Si tú reconoces en aquel conocimiento que proviene de Él, que Él es soberano. Más, ese reconocimiento no deja a un lado nuestro actuar personal delante de Él. No deja de lado. Y es ahí donde nosotros vamos al medio de esta hamburguesa
para poder identificar la respuesta humana, tomando acciones para cuidarse de los enemigos. A pesar de la oposición, Nehemías hizo que los edificadores vuelvan al muro para seguir haciendo la obra, pero sin olvidar la amenaza que tenía por delante. Para eso, Nehemías hace 4 cosas para defenderse. 4. 1. Nehemías dividió a la gente en 2 grupos. Un grupo estaba en la labor del muro y otro grupo estaba preparado para la lucha. Versículo 16 al 17. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. La primera precaución que toma Nehemías precisamente ante la amenaza de estos opositores, es que cada uno lleve un arma en todo momento. El personal de Nehemías estaba dividido en 2 grupos, con la mitad de ellos trabajando, mientras que la otra mitad estaba atento ante cualquier acechanza. Además, los jefes, en este caso, los jefes de toda la casa de Judá, estaban en alerta máxima. ¿Para qué? Para que si por ahí el enemigo quiere atacar, podamos armarnos de tal manera que nosotros estemos prestos y listos para el ataque. En cuanto al resto de los trabajadores, aquellos que estaban moviendo cargas, lo hacen con una sola mano para poder llevar su arma en la otra. Y en cuanto a los que estaban realmente en la edificación del muro, todos trabajaban con una mano y sostenían sus armas con la otra. De esta manera estaban siempre listos para contraatacar. Nehemías no permitió que la necesidad de protección se interpusiera en la obra que tenía por delante. No permitió que las amenazas, no permitió que las oposiciones, no permitió que los acechos hagan que la obra se pueda detener. Más bien supo cómo poder guiar el momento para decir, esto debe continuar. Y debe continuar de tal manera que prestemos atención a las amenazas, pero no dejemos de reconstruir los muros. Y la forma eficiente con la que podemos nosotros trabajar es que directamente todos estemos a la par, trabajando con un ojo hacia los muros y con otro ojo atento ante la defensa que podamos tener frente al enemigo. Dividió los grupos y cada grupo estaba atento y trabajando en conformidad a ese plan que tenían por delante. 2. Nehemías pone en acción un plan para enfrentar un ataque inesperado. Versículo 18. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nehemías sabía que no podía por la distancia abarcar a todos con tan solo levantar su voz y decir, atentos, viene el enemigo. No, sino que Nehemías pone en acción un plan a un acompañante que lo tenía a su lado, un trompetista, para que cada vez que la trompeta
sonara, el pueblo podía reconocer que inmediatamente todos están prestos a la defensa. Los que se dedicaban a la tarea de reconstruir llevaban una espada sujeto a su costado, como bien ya lo hemos señalado. Evidentemente necesitaban tener manos libres también para trabajar. Por eso que Nehemías dice, un trompetista va a ser un buen acompañante, preparado para dar el alarma en el menor indicio de ataque que el enemigo pueda tener contra nosotros. Debemos notar que la defensa se basó en la participación comunitaria de todos. Tenían que unirse para pelear contra el enemigo. Tenían que estar atentos ante ello. Se les dijo que una trompeta les avisaría para que todos acudieran al lugar para que estén atentos a aquel ataque. Nehemías, que deseaba que todos estén prestos ante la acechanza del enemigo. ¿Por qué razón? Si los hombres se aventuraban a salir fuera de la ciudad y se hacían caso omiso a las advertencias de Nehemías, serían muy vulnerables a los ataques en camino abierto frente a los enemigos, sabiendo que los enemigos habían rodeado la ciudad por todos los frentes para poder atacar. Para Nehemías era mucho mejor mantenerlos unidos. Nadie debía pelear a solas con el enemigo, porque sería imposible vencerlos. Más bien tenían que ayudarse unos a otros. Todos en la misma dirección, juntos para ello. ¿De qué manera Nehemías pone la defensa ante esa respuesta humana de estar frente a la oposición? Número 3, Nehemías aceleró el paso de la reconstrucción. Versículo 21, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Nehemías deseaba que la construcción no pueda parar. Y es más, dejamos en versículos anteriores que ya la construcción estaba hasta la mitad. Y precisamente aquí nos da el tiempo que desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, es decir, desde muy temprano hasta muy noche, estaban trabajando, no permitiendo que nada los detenga. Y permitir que todos vayamos en esa misma dirección. Y número 4, Nehemías mantuvo a la gente en la ciudad día y noche. Versículo 22, también dijo entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. El versículo 22 indica que los edificadores tenían que hacer un gran sacrificio para quedarse en Jerusalén y estar vigilantes, al punto que cada persona del pueblo administre bien el tiempo y los recursos correctamente por el bienestar de los demás. Muchos tienen familias a varios kilómetros de distancia y probablemente aprovechen cualquier oportunidad que puedan para ir a ver a sus familias y proporcionarles algún apoyo. Necesitaban estar atentos ante cualquier peligro. Pero con las amenazas del enemigo es necesario permanecer en Jerusalén para guardar allí todos juntos, tanto de día y de noche, y estar atentos al trabajo del día siguiente. Nehemías tenía en su mente prevalecer la vida de esta gente y de que estén atentos no solamente por ellos mismos, sino por los demás. Nehemías deseaba que la gente cuide de sí, pero también cuide a otros. Tanto así que cada uno con su criado permaneciera en Jerusalén
y tanto de noche sirvan de centinela y de día en la obra. También cabe resaltar que Nehemías no les pide algo que él mismo no está dispuesto a hacer. El versículo 23 dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Increíble, ¿no? Nehemías les está diciendo: atentos, con una mano la edificación del muro, con otra mano el arma. Atentos, vayamos y aceleremos el paso para construir, desde muy temprano hasta muy tarde. Atentos, si viene la acechanza del enemigo, tocaremos trompeta y todos nos reuniremos para estar atentos al ataque. No se vayan muy lejos, estén aquí, en la ciudad nos quedaremos. Pero Nehemías no les pide algo que él mismo no está dispuesto a hacer. Nehemías aceptó para él las privaciones que impuso a la gente durante la emergencia. Nehemías se puso delante del pueblo y dijo: aquí también está mi tiempo, aquí también está mi sacrificio, aquí también estoy delante de ustedes. Y solamente estoy dispuesto a ocupar el tiempo para tomar una ducha. Y esa ducha que pueda ser tomada para que después siga con lo que tenemos por delante. De una u otra manera, Nehemías como líder estaba buscando ser leal con el pueblo e invitar a otros a que puedan unirse a ese liderazgo y ser leales también con ellos. Con él, estar resueltos a estar juntos hasta que el trabajo sea terminado. Estar resuelto a trabajar juntos en esa edificación. Cuando las personas perciben a una persona de esa manera, naturalmente son rápidos de poder identificarse con lo que el líder puede proponer, pero también con la causa que está por delante. Nehemías planteó estos 4 elementos de defensa para que todos puedan participar en comunidad. Tenía que unos con otros estar prestos, atentos para poder defenderse del enemigo. ¿Cómo aplicamos esta porción para nosotros? ¿Qué cosas nosotros podríamos sacar reconociendo lo que Nehemías hizo? Y vino a mi mente un texto que lo mencionó el Señor Jesucristo en los evangelios, precisamente en el evangelio de Mateo, versículo 26 y versículo 41, capítulo 26, versículo 41, Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hay 2 cosas que yo desearía poder tomar de esta porción en la respuesta humana en cuanto a Nehemías y lo que hizo con el pueblo para poder aplicar a nosotros. Número 1, vela por cuidar su propia vida espiritual. Vela por cuidar su vida espiritual. Nuestro espíritu necesita la palabra de Dios. De verdad que lo necesita. Necesitamos regar nuestra vida con la palabra de Dios. Algo que tal vez me han escuchado decir en otras oportunidades es lo siguiente: la vida espiritual fluye de la palabra de Dios. Necesitamos que nuestro corazón sea expuesto a la palabra, no solamente un día domingo
donde todos intencionalmente estamos en medio del cansancio, en medio de las distracciones, en medio de lo que pueda ser un día domingo, nos reunimos colectivamente para exponernos a la palabra, sino diariamente. La forma como cuidamos nuestro espíritu y velamos es estar vigilante de las necesidades que tiene el corazón. Y si el corazón tiene una necesidad, ¿a dónde acudimos? A la palabra de Dios. Acudimos a la palabra de Dios. Nosotros entendemos que la palabra purifica. Nosotros entendemos que la palabra renueva. Nosotros entendemos que la palabra transforma por la vida que produce en nosotros por medio de Cristo. Pero tengo una pregunta. ¿Lo aplica? ¿Lo aplica diariamente? Reconocemos, como dije hace poco, que la base inicia con la soberanía de Dios. Conocer quién realmente es Dios, su naturaleza, conocer cómo Él es. Pero ¿qué hay de usted si tuviéramos que considerar y pensar una respuesta en medio de todo? Cuida el templo que Dios ha colocado en su propia vida para alimentarlo una y otra vez con la palabra. Debemos recordar algo, que aunque tal vez nosotros no tengamos un opositor como lo fue en los tiempos de Nehemías, alguien que estaba ahí al acecho para la burla, para el escarnio, tal vez no lo tengamos en esa dirección, pero déjeme decirle algo, debemos recordar que nuestra vida está al acecho del enemigo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Como león rugiente. Si imaginamos al apóstol Pedro tomar la gráfica de ese león y que está al acecho para poder destruir. Por eso, hermanos, mi oración, mi sentir es: velemos sin desmayar. Cuidemos nuestra vida espiritual con lo que Dios nos ha dejado, medios de gracia. Y he resaltado uno, que es la palabra, que es algo que necesitamos en nuestro andar diario. Pero ¿sabe también cuál es el otro elemento que yo deseo aplicar? Y es este elemento donde velamos al cuidarnos unos con otros. Unos con otros. La Biblia dice en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. El apóstol Pablo pone en el libro de Romanos, en esta parte ya práctica del libro, donde aquel conocimiento, producto de la obra de Dios en nuestra propia vida, se ve reflejado en cómo va a ser nuestro trato con otros. ¿Y cómo debe ser nuestro trato con otros? Pues Pablo es muy claro, dice, ámense. Si tú realmente estás dentro de una comunidad cristiana, el hecho mismo de unos con otros debe estar muy vigente para ti. Debe ser muy palpable.
El hecho mismo donde tu corazón, que está lleno de la bondad de Dios, lleno del conocimiento de Dios, te impulse a ti a animar a otro, a cuidar de otros. De tal manera que también, como tú estás vigilante de tu propia vida, también estás vigilante de la vida de tu propio hermano. Y obviamente que tú no eres responsable por lo que tu hermano pueda hacer, pero el hecho mismo de vivir en comunidad te tiene que llevar a poder tener un ojo para la vida de tu hermano. ¿Por qué? Porque somos una familia. Si nosotros tenemos presente la realidad de la familia de la fe y nos llamamos hermanos, tenemos que ser tan conscientes que nuestra preocupación espiritual por otros debe estar vigente. Debe estar vigente con aquellos que participan en tu comunidad. Debe estar vigente con aquellos que participan en tu grupo de oración. Debe estar vigente con aquellos que participan en tu grupo de estudio bíblico. La preocupación que podamos tener unos con otros. La preocupación del cuerpo de Cristo, donde estamos velando cada uno por el bienestar del otro. Y aún el apóstol Pablo diría en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, pero considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. ¿Cuántos de nosotros podemos ver necesidades espirituales en la vida de otra persona? Pablo dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y lo que primero Pablo pone no es la consideración de la otra persona, sino considera de tú mismo, no sea que tú también seas tentado en lo mismo. Debe ser el sentir propio de un elemento natural que nosotros estemos muy prestos y atentos al bienestar de otros y de los demás. Cuando nuestra propia vida surge de cuidar nuestra vida espiritual primordialmente, pero también busque cuidar el bienestar espiritual de los demás. Busque cuidar a sus pastores. Busque cuidarlos. Al igual que usted, lidiamos con un sinnúmero de cosas. Entre la tensión, entre la realidad de la vida y lo cotidiano. Cuide la vida de su pastor. ¿Por qué? No porque principalmente es su pastor, sino porque principalmente es su hermano. Principalmente es su hermano. Y esa realidad que puede hacer en nosotros, de tal manera que el gozo de saber de cuidarnos unos con nosotros, unos a otros, crezca cada vez más. ¿Sabe cómo se ve reflejado el crecimiento de una iglesia? No se ve reflejado por lo numérico. Y déjeme decirle que mis ojos no se desviven por lo numérico, sino cómo una iglesia se relaciona
unos con otros. De tal manera que el vínculo que procede de la unión con Cristo es tan visible que la vida en comunión sea el reflejo de la obra del Señor en nosotros. Y por último, partimos de la soberanía de Dios a la respuesta del hombre y lo cerramos nuevamente con la soberanía de Dios. Y es ahí donde vamos a la soberana acción de Dios revelando su intervención a favor del pueblo. Observe cómo Nehemías le recuerda que Dios luchará por ellos. Versículo 19 en adelante. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro y lejos unos con otros. Y es ahí donde entendemos nosotros por qué puso un trompetista, para estar atento ante ello. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. ¿Y con qué termina Nehemías estas palabras? Nuestro Dios peleará por nosotros. Es increíble que Nehemías no se da crédito a sí mismo. No pone su nombre por encima de todo este gran mover de reconstrucción de los muros. No pone por delante. No dice las cosas que ya en respuesta hicimos para inmediatamente atender. No dice eso. Él dice que Dios peleará por nosotros. Tenemos que reconocer que al fin de cuentas es Dios quien pelea por nosotros. Tenemos que reconocer que es Dios que luchará por nosotros. No podemos ganar ninguna batalla solos. Y si en algún momento llegamos a pensar que solos podemos hacerlo mejor, olvidamos que nuestra capacidad totalmente está limitada. Somos seres finitos, débiles e incapaces. Y si pensamos que nosotros podemos hacer las cosas por sí solos, podemos olvidar quién está delante o encima de nosotros. Y Nehemías precisamente muestra cómo Dios va delante de ellos peleando cada batalla, reconociendo quién está. Ya Nehemías nos ha dado a nosotros el cómo defendernos, pero no quiere olvidar quién va delante y quién está allí presto siempre. Nehemías hace eco de lo que la palabra comunica muchas veces con respecto al pueblo. Cuando, por ejemplo, dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Palabras de Moisés al pueblo. Cuando la angustia y la desesperación aparece, Moisés tiene que salir delante de ellos para decirles: calma, quietud, tranquilos. Jehová pelea delante de nosotros. Como bien dice Deuteronomio 24, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros con vuestros enemigos para salvaros. Nuevamente Moisés en este caso, mostrando quién está delante. Lo mismo sucedió con Josué. En Josué 23:3 dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y un texto muy conocido para muchos de nosotros es el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová, si el Señor no está allí en el reconocimiento de lo que Él es y lo que puede hacer, podemos descansar en lo que nosotros mismos podemos producir. El pueblo de Israel puede estar rodeado de enemigos. El pueblo de Israel puede estar hasta aislado, pero es Dios quien está con ellos, listo para luchar por los suyos. A menudo tendemos a enfocarnos en nosotros mismos y vemos el libro de Nehemías solo como un libro de instrucciones sobre el liderazgo y cómo llevar a cabo elementos administrativos. No obstante, si lo hacemos y no reconocemos que hay un mayor regalo para nosotros como creyentes, es la revelación de Dios por medio de Cristo. El sermón anterior terminé mencionando algo que deseo nuevamente tomar para el reconocimiento propio de lo que ocurrió muchos años atrás. Es que hay un gran opositor, pero hay un gran vencedor redentor. Que nosotros conocemos el final de la historia porque Cristo ha vencido. Y si Cristo ha vencido, la victoria está asegurada. Para nosotros, aún la muestra de este lado de la eternidad, en esta vida temporal, que tengamos que lidiar con ciertas cosas como lidió el pueblo de Israel, solo es un eco para mostrarnos que siempre Dios es soberano. Como diría muy bien el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando uno llega a ese texto y dice, aquí estoy listo, venga quien venga, y ya, yo no quiero ir en esa dirección. Si te das cuenta y sigues leyendo el texto no se trata de nosotros, se trata de Cristo. ¿Por qué? Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando el creyente es acusado, aquel escogido es acusado, la respuesta es una sola: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La batalla que podamos lidiar de este lado de la eternidad, no la lidiamos solo, porque hay un gran intercesor. Este intercesor está vivo porque ha resucitado y padeció en la cruz por ti. Y ahora está en plena acción intercediendo por otros. Sabiendo que aunque su vida puede ser flagelada por los sufrimientos de esta vida terrenal, esto no se compara con la gloria venidera, porque esas cosas son necesarias al corazón para transformar cada vez nuestra vida y hacer cada vez más el reflejo de lo que viviremos con Él por siempre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada?
Dime, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esas preguntas retóricas están allí para que nosotros caigamos en cuenta de nuestra reflexión. ¿A quién pertenecemos? ¿Y dónde está nuestra vida? Por eso que Pablo dice antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Vencedores en qué? En que salgamos de este lugar con el chip: soy un campeón, un mega vencedor, venga lo que venga, pase lo que pase, yo voy a poner pecho ante todo. No, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí está la realidad de que Cristo ha vencido. Que a pesar de la oposición, que a pesar de la tribulación, que a pesar del peligro, que a pesar de la espada, que a pesar del hambre, que a pesar de la desnudez, nada, absolutamente nada, nos podrá separar de Él. ¿Por qué? Porque Él ha vencido. Esa es la obra. Cuando nosotros consideramos la soberanía de Dios en medio de todo, cuando tú creas y pareciera que Dios no está en control y pareciera que todo fuera a esfumarse de tus manos, te podría decir: qué buen episodio para poder recordar que Dios siempre es soberano. Y esa soberanía no excluye nuestra respuesta delante de Él. Estamos bajo ese paraguas y respondemos, pero respondemos a base de la obra de Cristo. Que Dios obre en nuestras propias vidas, Padre.